¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo Mucci te saluda aquí en Estación 820. Buenas noches. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, decíamos, estábamos hablando de Macri y de alguna manera también metemos a Macri en el comienzo de nuestra charla, porque hay un anuncio que ha hecho específicamente para el sector del transporte, hablo de los trabajadores del sector del transporte, que tiene que ver con la exhibición de las horas extras y de los feriados, digamos lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Es decir, la idea de Macri es sacar el impuesto a las ganancias que tributan las horas extras y los feriados para los trabajadores, insisto, del sector del transporte. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes? Porque me imagino que a partir de esta propuesta que plantea Macri, muchos sindicatos, creo, van a pedir lo mismo. Correcto, porque nosotros, por supuesto que lo vemos bien, que se empiece con los compañeros del transporte, de la Unión Tranvera Automotor, y de todos los que se vayan juntando con el gobierno, con las autoridades, pero vemos más equilibrado que a todos los trabajadores, y particularmente pedimos para los farmacéuticos y bioquímicos se nos libere de este impuesto, aunque sea para las horas extras y los feriados. Recordemos que nosotros venimos pidiendo la exención total del impuesto porque entendemos que el salario no es ganancia, entonces no tiene que tributar. Pero aunque sea, que se comience por esto y que se nos incluya a todos. Hacerlo solamente con los del transporte me parece que no alcanza, no porque no corresponda hacerlo en el transporte, sino porque debería ser una medida para todos, ¿no es cierto? Así que aprovechamos estos minutos que ustedes nos dan para felicitarlo, por supuesto, al compañero Macri por la decisión que tomó con los transportistas, o que estaría tomando con los transportistas, pero que pedirle que la extienda a todos los trabajadores del país, particularmente los farmacéuticos y bioquímicos, porque estamos muy alcanzados por el impuesto a las ganancias, y esto sería una ayuda, ¿no es cierto? Claro, y más aún me imagino en un trabajo como el de los farmacéuticos y también los bioquímicos, el hecho de que hay muchos sectores de la producción argentina que trabajan muchas horas extras y que incluso dentro de sus convenios, la hora extra está en el día a día. Digo, aquellos que tienen convenios, por ejemplo, de 8 horas, de esas 8 horas que trabajan, en realidad las últimas 2 se computan como horas extras todos los días, entonces suman una enorme cantidad de horas extras, más allá de esas que hacen después de hora o por ahí un feriado y demás, y realmente ese esfuerzo laboral que se hace no conviene. Por eso muchos trabajadores muchas veces no quieren trabajar ni los feriados ni hacer horas extras, porque después caen en este impuesto. Ahí está el punto. Entonces desestimula digamos, el esfuerzo laboral, el impuesto. Por eso es conveniente sacarlo, y particularmente esto que usted bien decía, Marcelo, que es tal cual. A nosotros nos cabe esto de tener una importante cantidad de horas extras en nuestro trabajo habitual, y también trabajar los feriados, porque hacer profesionales de la salud, y para la enfermedad no hay feriados, y para los enfermos no hay feriados, nos toca ocupar nuestra función, que la ley y nuestra responsabilidad profesional manda. Entonces, en ambos casos tenemos mucha actividad, es decir, en horas extras y en trabajo genuino en días feriados, con lo cual, sin lugar a dudas, que si en un feriado un transporte tiene que funcionar, y eso está bien exceptuarlo del impuesto a las ganancias, con más razón hay que hacerlo con un profesional de la salud, o con igual razón hay que hacerlo con un profesional de la salud que está cumpliendo su tarea, ¿no? Está claro. Me permite cambiar de tema. Hay algo que hemos visto incluso básicamente con productos que tienen que ver con la industria de los agroquímicos, de los desinfectantes, que se están prohibiendo, y que esto, evidentemente, a la gente, cuando ocurre esto, cuando hay incluso hasta medicamentos que se prohíben y demás, partidas, ¿no?, de medicamentos, o en este caso de desinfectantes que se prohíben, la gente se preocupa mucho, porque por ahí lo compra habitualmente, por ahí no compró esa partida y no tiene inconveniente, pero compró otra y está asustado. Digamos, ¿qué está pasando con esto? Porque me imagino que después las empresas compran esos productos para desinfectar, para hacer fumigaciones y demás, y no solamente afecta a alguien que
lo tiene en su casa, sino que después se expande por otros ámbitos. ¿Qué postura están teniendo respecto a este tema? Bueno, advirtiendo a la población, advirtiendo a los farmacéuticos y advirtiendo a las empresas que se dedican a fumigar. En concreto, usted bien lo decía, el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, prohibió el uso y la comercialización de 2 insecticidas por tener químicos no permitidos. Es decir, hay sustancias que están compuestas, en este caso, en estos productos, que ahora voy a decir cuáles son, que son el diclorovinil, que es una sustancia que se utiliza para matar los insectos, me refiero a las moscas, las arañas, las hormigas, las cucarachas. Bueno, esta sustancia, que su abreviatura es DDVP, está en una cantidad excesivamente alta, porque tiene un máximo permitido de 0,2, y el ANMAT encontró sustancias, productos, puntualmente en el Superflow y en el Fogertin del mismo laboratorio, sustancias que contenían 7%, en lugar de tener un máximo o hasta un máximo de 0,5%, tenían más de 10 veces más, 7%. Eso es altamente tóxico, e incluso en el mundo ya no se usa esta sustancia ya en ningún porcentual, ya está eliminado, y se tomó la medida precautoria, con lo cual las farmacias y farmacéuticos que nos están escuchando y que puedan tener alguna de estas sustancias, las tienen que retirar del mercado, esperando que se haga el retiro efectivo por parte del laboratorio. Y las empresas de desinsectación que también puedan tener estas sustancias, o aquellos pacientes, aquellos ciudadanos que en su casa tengan, me refiero principalmente a aquellas casas de campo o casas que tengan algún parque y que por esas razones tengan este tipo de sustancias, no las utilicen, porque se han demostrado ser tóxicas para el ser humano. Esta sustancia que yo decía, el DDVP, es una sustancia que genera irritación de la mucosa gástrica, problemas respiratorios, tos, intoxicación, ¿no es cierto? Y máxime o con más potencia se da en los chicos, que siempre en las familias hay, ¿no es cierto? Entonces, en concreto, que tomen nota, que estas sustancias no las utilicen, que no están autorizadas, que pronto el laboratorio las va a retirar del mercado. Entonces es una alerta que se está dando respecto de esto, y por supuesto las empresas que se dedican a esto, tomar nota de cuáles son las sustancias que sí pueden utilizar y cuáles no, y estar atentos que si bien el objetivo principal es matar los insectos, desinfectar, como se dice, tiene que producir este efecto sin dañar a la persona, sin dañar al ser humano, sin ser tóxico para el ser humano. Y en este caso lo eran, por eso se sacaron del mercado. Uh-huh. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se dan estas situaciones, digamos, de particularmente en estos productos que se prohíben, digamos? ¿Qué consecuencias puede tener la población y qué han detectado como para prohibirlo? Bueno, el diclorovinil, digamos, fosforado, que es el DDP, que se encontró en más cantidad, es parte de la formulación. En su construcción o en la elaboración de esta formulación, claro, como no están destinadas a uso humano, a veces se relajan los productores y no se ciñen a la formulación. Es decir, si tiene que tener como máximo 0,5 gramos por litro, no puede tener más. Y bueno, se dejan estar, le ponen más cantidad, o no toman la precaución de no pasarse de ese límite, lo envasan y lo ponen a la venta porque tienen un pedido. Estos productos a veces no quedan en cuarentena como quedan los medicamentos, si bien la forma de prepararlos son igual que un medicamento y debieran estar al mismo tipo de controles, el hecho de que sean insecticidas muchas veces hace que el productor se relaje, lo cual está mal, ¿no es cierto? Porque le está autorizado para producir o elaborar una fórmula con una rigurosa cantidad de sustancias de cada componente, no la cantidad que a él le parece. En esto no es más o menos.
un poquito más, un poquito menos, como quien está haciendo una torta o una comida. No, en esto tiene que haber precisión. No ha habido precisión y se han cometido errores. Esto pone en riesgo la salud de la población, que básicamente termina con problemas respiratorios, con agitación, con náuseas, con vómitos, con sudor, con temblores musculares, y hasta podría tener un problema oncológico según el tiempo en que se exponga a esta sustancia. Entonces hay que ser muy riguroso con el uso de estas sustancias, muy precavido, no solamente las personas, los que manipulan esto, que son los que aplican estas sustancias en los parques o en los departamentos, en los baños, en las cocinas, sino también qué tiempo están después produciendo este efecto, de modo tal que se utilice una sustancia que sea efectiva, por supuesto, que es el principal objetivo, pero que no sea perjudicial para la salud de la gente. Está clarísimo. Marcelo, como siempre, un gusto charlar de estos temas, de la coyuntura gremial y también de, en este caso, la importancia para la población y la atención que debe tener la población en determinados productos que habitualmente compra. Un gusto y hasta cada momento. Chao, Marcelo, un gusto grande. Hasta luego. Gracias. Marcelo Perata es el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacias y Bioquímicos, dando datos que tienen que ver con, bueno, la atención a la salud y también su posicionamiento gremial sobre esta idea del gobierno de Mauricio Macri de eliminar, eximir digamos, tanto las horas extras como los feriados, el impuesto a las ganancias.